mi mejor versión. Ahora quiero que mire seriamente al que tiene a su lado y dígaselo: estoy determinado a mantener mi mejor versión. Puede tomar su lugar. Queridos hermanos, todos en algún momento hemos sufrido nuestra peor versión de vida. Todos hemos pasado por allí, en ese pasado pésimo, ese pasado ese lastre de vida que hemos tenido. Usted y yo, usted que está sentado allí, sé bien que ha pasado por una peor versión. ¿Cuántos dicen amén? Yo hoy quiero ponerle corazón a la palabra. Y quiero hablarles que yo también pasé por una peor versión de mi vida. Sí, hermanos, yo también. Todos aquí pasamos por un valle de lágrimas, una peor versión de nuestra vida. Cuando voy a Madrid y paso por un lugar que se llama Cuatro Caminos, es el monumento más duro de mi pasado. Pasar por Cuatro Caminos es recordar mi peor versión. Pasar por ahí, por ese lugar donde mi juventud fue corrompida, es recordar otra vez mi peor versión. Un joven que, como saben bien, iba por los parques llorando, deprimido, triste, y que tocó territorios y terrenos que no tenía que haber tocado. Esa fue mi peor versión, hermanos. Yo sé que usted también tiene una igual. Pero bendito sea Dios, que nos llamó con llamamiento celestial y nos hizo caminar en su mejor versión. Amén. Hermanos, así como yo tuve un tiempo desconectado de la verdad y desconectado del amor de Dios y de las personas, y pasé por tiempos de depresión y soledad, cuando Dios no era el centro de mi vida y cuando lo que imperaba era un mal carácter, egoísmo, palabras soeces, allí el Señor fue a rescatarme, al igual que tú, hermano. No fuimos diseñados para vivir en nuestra peor versión. Ninguno de los que está aquí en este lugar fue diseñado por Dios para vivir en su peor versión. La voluntad de Dios. Él hizo en el jardín del Edén a un hombre perfecto. Él hizo a Adán perfecto, a Eva perfecta. Pero el enemigo, a través del pecado y la desobediencia deliberada del ser humano, ha mostrado a todas las generaciones su peor versión de humanidad. Pero Cristo, diga conmigo, Cristo vino a mostrarnos nuestra mejor versión. ¿Cuántos lo creen? El Señor, Dios, preparó cuerpo para Cristo y vino a la tierra a demostrarle a la humanidad caída su mejor versión. En otras palabras, iglesia, eso es la vida en el Espíritu. Diga conmigo, la vida en el Espíritu. Nuestra mejor versión se encuentra en la vida en el Espíritu de Dios. No solamente es nacer de nuevo, no solamente es nacer al Espíritu, sino también dice la Escritura: andad en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Iglesia, esa es nuestra mejor versión de vida. Cristo vino a mostrarnos que podía redimir una humanidad caída y mostrarle a la gente la mejor versión del cielo aquí en la tierra a través de tu vida. El Señor redimió esa humanidad caída y nos hizo un nuevo hombre, una nueva mujer para la gloria de Dios. Vivir en el Espíritu, hermanos, es vivir en nuestra mejor versión, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Es la mejor versión del Señor para nosotros, iglesia. Ese nuevo hombre que diseñó el Señor, ese nuevo hombre está sellado bajo un pacto, que es el nuevo pacto. Y ese pacto, dice el libro de Hebreos, que está sustentado bajo mejores promesas. ¿Cómo le alegra eso en el día de hoy? Ese nuevo pacto está sustentado bajo mejores promesas. Somos mejores, hermano, porque somos hijos del nuevo pacto. En la versión que el cielo quiere para tu vida hay mejores promesas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Es el nuevo pacto bajo mejores promesas. Dios mío, eso es lo que llama el escritor en las cartas paulinas, que dice que el ministerio de la ley ya estaba pasando, pero estaba llegando el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de vida. El ministerio de vida, hermanos. Estamos bajo un nuevo pacto. La humanidad por mucho tiempo, después del pecado de Adán, se mantuvo esclava de su peor versión hasta la llegada de Cristo Jesús. Por eso mi mejor versión está en Cristo Jesús. Cuando lees las cartas paulinas, entenderás dos cosas. Una, habla del sentir de Cristo. Y en segundo lugar, habla de la mente de Cristo. El sentir. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que humillándose tomó forma de siervo, dice la Escritura. Y también luego el apóstol Pablo dice, tenemos que tener la mente de Cristo. Esa nueva humanidad, esa mejor versión del cielo para nosotros ha sido diseñada, hermanos, para que este carácter sea redimido conforme a la voluntad de Dios. Haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. Humildad, diga conmigo, humildad. Pero también esa nueva humanidad, esa nueva versión fue diseñada para darnos el bienestar mental a cada uno de los que estamos aquí. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén gloriosamente. Diga amén gloriosamente. El nuevo hombre que nace del Espíritu y vive en el Espíritu es la mejor versión del Señor para nosotros. Esa nueva, mejor versión de Dios es ayudada por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Pero para abrazar hoy esa mejor versión tenemos que dejar atrás, diga conmigo, la peor versión. En Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice claramente el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esa palabra en griego, extendiéndome, nos ilustra a una persona que tiene muchas ganas de abandonar un pasado, a una persona que da grandes zancadillas para alejarse rápidamente de un pasado. Por eso la primera cosa, hermanos, para que podamos nosotros abrazar nuestra mejor versión es dejar atrás nuestra peor versión. Diga conmigo, voy a dejar atrás mi peor versión. Y como el versículo dice, vamos a dar zancadas y zancadas amplias, abandonando rápidamente todo ese pasado que es un lastre que nos persigue, extendiéndome hacia lo que está delante, hacia el supremo llamamiento, o en otras palabras, hacia la estatura del varón perfecto, que es el carácter de Cristo, hermanos. El cielo nos ha propuesto su mejor versión para nosotros. Pero entonces, ¿cómo me extiendo a lo mejor? Una firme determinación te hará abrazar tu mejor versión. Diga conmigo, una firme determinación. Pero dígalo con determinación. Una firme determinación. Hermanos, quiero apelar a su mente ahora, a su imaginación. Era el 18 de abril de 1521 en la ciudad de Alemania, en la ciudad de Worms. Allí había una reunión muy importante que iba a inclinar el tablero de la hegemonía eclesiástica y el sistema religioso mundial. Tremendo, ¿no? Están todos expectantes. Y de repente se reúnen entre 250 o 300 personas en una reunión muy prominente. Allí estaba el Papa de aquella época, allí estaba Carlos V de Alemania, y habían un montón de príncipes y nobles esperando a un solo hombre. Y entre tanto se escuchan los pasos de ese hombre. Se está imaginando, ¿no? Ese hombre entra, probablemente dicen los escritos que ese hombre antes de entrar a esa reunión fue azotado. Entonces vemos un hombre que entra, alrededor de 250 personas en la ciudad de Worms.
y entra para ser juzgado. Ese hombre tenía en su mano derecha las 95 tesis de la Reforma. Ese hombre es Martín Lutero. Solo se le pedía algo en esa reunión, unas simples palabras, que dijera él: me retracto. ¿Era simple o no simple, hermanos? Bajo la presión que estaba en ese momento, eso era simple. Me retracto. Mas él, hermanos, dice la Escritura, dicen los escritos, que él se paró, miró a toda la asamblea y con valentía y una firme determinación dijo estas palabras: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras y la razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que está demostrado que a menudo han errado y se han contradicho. Estoy atado, escuche bien, estoy atado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. No le quiero contar el final de la historia. Fueron duros con Martín Lutero. Pero si hay una cosa que hizo este hombre, es mantenerse en su mejor versión. Una resolución firme, una decisión firme, que bajo la presión, escúcheme, del Papa, del Carlos V y de todos los nobles de la época, él dijo: yo me mantengo en mi mejor versión, en la que he creído, en las Escrituras. El sistema religioso había caricaturizado la versión de los creyentes. El sistema religioso estaba vendiendo indulgencias. Es decir, el Papa tenía un poder sobrenatural para reducir el castigo a aquellas personas que estaban en el purgatorio. Y la gente daba bienes, la gente daba dinero, la gente daba recursos y se enriquecían con eso. Y este hombre se levantó, Martín Lutero, porque encontró su mejor versión en la palabra de Dios. Allí encontró que la justificación de la fe no es por las obras, que somos justificados por la fe. Somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús. Este hombre tenía que tenerlo claro para que delante de semejante multitud poderosa, defender y mantener su mejor versión. Iglesia, de manera similar a lo ocurrido con Martín Lutero, encontramos a Daniel decidido a mantener su mejor versión a pesar de las presiones de Babilonia. Quiero que lea conmigo Daniel capítulo 1. Leemos del versículo 8 al versículo 20. Daniel capítulo 1, del versículo 8 al versículo 20. Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice la Escritura: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. 10 días, diga conmigo, 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, diga conmigo, 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Vemos a un hombre aquí determinado en su corazón, dice la Escritura, que se determinó en una Babilonia feroz. Nabucodonosor cogió la mejor juventud del reino de Judá, lo mejor. Daniel y sus amigos eran hijos de nobles en Judá. Los arrebató, los cogió y los exilió para pasarlos por un proceso de babilonización. Tremenda palabra. Por un proceso de babilonización para que luego puedan servir al rey Nabucodonosor. Parecía todo muy fácil, hermanos, pero había un Daniel en la Escritura, un Daniel determinado, un Daniel que sabía poner límites, un Daniel que sabía tener su mejor versión delante de las otras personas, un Daniel que no iba a torcer su voluntad, sino solamente por la palabra del Señor. Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Diga conmigo, resoluciones firmes. Resoluciones firmes. Había todo un proceso cuando exiliaron a los jóvenes del reino de Judá. Les iban a cambiar el idioma, les iban a cambiar la dieta, les iban a cambiar el territorio, la cultura, les sacaron también de sus familias. Realmente estas personas, Daniel y sus amigos, estaban, si podemos decirlo así, vulnerables, estaban débiles, pero diga conmigo, eran hombres de Dios. Repita conmigo, eran hombres de Dios. El proceso de babilonización, no sé si me lo he inventado, el proceso de babilonización, porque bueno, existe la helenización, ¿no? Pues, el proceso de babilonización duraba 3 años. Diga conmigo, 3 años. Y yo me puse a investigar, pero ¿por qué 3 años? ¿Por qué insistió Nabucodonosor en que sean 3 años? Entonces descubrí, hermanos, que para que tu cerebro pueda asimilar como natural lo nuevo de una cultura, bastan 3 años. 3 años de insistencia en algo. 3 años de que le insistían a Daniel. Babilonia insistía en culturizar la mente de Daniel. En 3 años. Eso no era fácil, hermanos. En 3 años el cerebro humano aprende a nivel avanzado un nuevo idioma. En 3 años tú aprendes a moverte en una cultura nueva. En 3 años tu persona normaliza el sistema social y te arrebata los principios de Dios. En 3 años. Este proceso duró 3 años en la vida de Daniel. Eran cambios de educación, de idioma, de nombre, de dieta para hacerlo leal a la cultura y leal al gobierno. Pero este hombre se plantó firme, Daniel. Y una firme decisión siempre debe ser tomada a raíz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No por las circunstancias ni las emociones. ¿Cuántos el 1 de enero hemos dicho, este año voy a ir al gimnasio? O este año me propongo, no sé. ¿Qué se han propuesto, hermanos, para este 2025? No hay metas. ¿Qué? La mejor versión, amén. Amén, amén. Uno siempre a principio de año dice, yo este año voy a hacer, y llega 1 de febrero y el globo se desinfló. Es que a veces nosotros tenemos decisiones o votos
por la mera emoción. Y yo voy a hacer, y yo no voy a hacer, y voy a hacer esto. La decisión firme que tenía Daniel, hermanos, no era basada en sus emociones, no era basada en las circunstancias, era basada en la palabra de Dios. Cuando tus decisiones son basadas en la palabra de Dios, el Señor respaldará tus decisiones. Cuando se basan en la palabra del Señor. Se decidió no comer ni beber del vino del rey. En Deuteronomio 23, versículos del 21 al 22, mire lo que dice la Escritura. Cuando haces voto al Señor, tu Dios, no tardes. ¿Cuántos hemos hecho un voto al Señor? ¿Qué dice la Escritura? No tardes en cumplirlo. Porque ciertamente lo demandará ¿quién? ¿El enemigo? Lo demandará el Señor. Tu Dios, de ti sería pecado en ti. Siguiente. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Vemos allí a Ananías y Zafira que se emocionaron. Hicieron un voto al Señor. Y en tiempos de la iglesia primitiva la cosa estaba chunga. Hicieron un voto al Señor, no lo cumplieron. Vino el apóstol Pedro lleno del fuego de Dios. Y en el momento caen muertos en el acto. Las decisiones que hacemos, y más aún, las decisiones que hacemos hacia Dios, tenemos que cumplirlas. Las promesas que hacemos hacia el Señor, tenemos que cumplirlas. Porque Él ciertamente nos está observando. Amén. Daniel era un hombre íntegro que se determinó no comer de la comida del rey ni tampoco del vino del rey. Hay principios innegociables, hermanos, en nuestra vida cristiana. Y tenemos que mantenernos firmes en esta mejor versión de vida, que es la vida en el Espíritu. No era fácil. Había un banquete en la mesa de Nabucodonosor, había un banquete donde habían cerdos, dátiles, mieles, frutas, había de todo. Y este hombre dijo que quería ensaladita, legumbres, y no quiero vino, quiero agua. Eran los 4 raritos de la mesa. Imagínense, porque la mesa de Nabucodonosor, hermanos, era una mesa larga, amplia, que demostraba todo su poder imperial. Allí había mucha gente. Y entre esa gente habían 4 raros, extraños, que no encajan en el sistema babilónico. Gente rara. Los evangélicos estaban allí sentados, pero firmes y determinados a que se cumpla la palabra del Señor a pesar de las presiones externas. Firmes como un ancla allí. Imagínense por un momento que le dicen a Daniel: oye, pásame el pollo. Y le van pasando por delante a Daniel todo ahí el pollo asado. La presión era diaria, hermanos. Porque él dijo: pruébame por 10 días. Y lo probaron bien probado. Pruébame por 10 días. Y luego vas a mirar los resultados. En ese banquete, hermanos, seguramente Daniel y sus amigos habían sufrido el rechazo y el menosprecio y la burla de las personas. Es más, quiero decirle algo. Cuando investigas el contexto histórico de la mesa del rey Nabucodonosor, pone que también allí habían sentado otros judíos que se habían adaptado. Más presión. Otros que estaban adaptados. Pero si él lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Pero si yo lo vi hacerlo, ¿y tú por qué no lo haces? Determinó en su corazón, hermanos, agradar al Señor todos los días de su vida. Y sin importar, bueno, la mesa del rey era de obligatoria asistencia. Y sin importar que mañana, bueno, en ese tiempo Daniel estuviera cerca de un judío
que sí que había abrazado la cultura babilónica, sin importar eso, él se mantuvo firme ante las presiones de aquel sistema babilónico. ¿Es tremendo o no, iglesia? Es tremendo ver la determinación, porque he hablado de eso, que para tener nuestra mejor versión hay que tomar una firme decisión basada en la palabra de Dios. Amigo mío, la palabra de Dios no es una camisa de fuerza. La palabra del Señor es la libertad que tú necesitas para tu vida. Es la libertad que tú necesitas para tu vida. Esa es la palabra del Señor. Miren cómo la palabra alegra el corazón y nos hace andar en libertad. Salmos 19:8. Salmos 19:8 dice la Escritura: ¿sí? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Salmos 119:45. Y luego Salmos 119:45. Y andaré en libertad porque busqué. Esta decisión firme que había hecho Daniel de ponerse firme con la palabra de Dios. Hermanos, este hombre estaba alegre, porque dice la Escritura que quien cumple sus mandamientos es alegre en el corazón. No vemos a un Daniel y a sus amigos amargados, viviendo en un sistema antagónico a Dios, sino que vemos a un hombre con un carácter disruptivo, alguien diferente, alguien determinado, que establece límites, que es leal a la palabra de Dios. Vemos a un Daniel, hermanos, totalmente en su mejor versión. En su mejor versión. No dejando que las cosas, las circunstancias presionen su vida. ¿Por qué? Porque este hombre era fiel a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos alegran mi corazón. Los mandamientos me hacen andar en libertad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se alegran por esa preciosa promesa que da el Señor? No estoy amargado, estoy alegre. Estoy alegre. No puedo imaginarme cuando leo la historia de un Daniel amargado. Porque dos eventos lo pusieron a prueba. El primero fue de la mesa del rey. El segundo fue en el foso de los leones. Y puedo ver a un muchacho de 13 años, pero luego a un hombre de 83 años con la misma alegría en el corazón, siendo fiel a sus promesas. Lo veo en la mesa del rey bajo la presión babilónica. Y lo veo luego también en el foso de los leones, siendo un anciano que nunca abandonó la palabra de Dios y abría las puertas de su habitación, mirando a Jerusalén, levantaba las manos y oraba día tras día a pesar del edicto del rey, dice la Escritura. Firme en sus convicciones. Si queremos usted y yo vivir y mantener nuestra mejor versión, ciertamente tendremos, iglesia, que tener firmes determinaciones en nuestra vida. Porque la inconstancia es un problema espiritual muy serio. Lo voy a repetir. La inconstancia es un problema espiritual, diga conmigo, muy serio. Quien no es firme en sus decisiones, es como dice Santiago, es como las olas del mar. Van de aquí, vaya, es de doble ánimo. En griego la palabra es dixikos, significa la mente dividida. Argumentos contrarios los unos a los otros. No sabe, dice que sí, pero al final vive en euforia, pero luego vive en la tristeza profunda. Es inconstante en sus caminos. Por eso nosotros tenemos que ser firmes en la palabra del Señor, porque allí está mantener nuestra mejor versión. Y voy rápido, que ya termina el tiempo, hermanos. Nuestra mejor versión se pone a prueba en lugares hostiles. ¿Cuántos tienen la mejor versión en su vida? Ahora el problema es mantenerla. Porque el Señor siempre, ciertamente, nos hará pasar por la prueba. Y es en la prueba donde realmente demostramos que vivimos en la vida del Espíritu, en la vida de nuestra mejor versión. El acero se fortalece en el fuego.
El acero es sometido, su mejor versión es sometida a veces como el acero al fuego, para que eso coja resistencia y usted salga victorioso. La prueba que vivimos ciertamente es para expresar nuestra mejor versión a su familia, a sus hijos y al mundo que estamos aquí. Pero a veces será sometida al fuego, como lo fue Daniel en la mesa del rey y en el foso de los leones. Pero Daniel salió victorioso de las dos cosas, porque fue resolutivo en sus principios. Miren lo que dice Job, voy terminando ya. Job capítulo 22, versículo 28. Job capítulo 22, versículo 28, dice la Escritura: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos, póngase de pie que estamos terminando para repetir el pasaje todos a una sola voz. A la cuenta de 3, iglesia. 3, 2, 1. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Allí levante sus manos en la presencia de Dios. Señor, tú nos llamas a ser determinados, a tener decisiones firmes, Señor. Queremos mantenernos en nuestra mejor versión. Fue probado Daniel en la mesa del rey y también en el foso de los leones, pero salió victorioso. Salió airado. Señor, salió gozoso de esa prueba. Señor, queremos mantenernos en nuestra mejor versión y vivir la vida en el Espíritu, Señor. Gracias, Dios, porque en cada sermón de este ayuno congregacional tú nos has hablado. Gracias, Dios, porque en cada canción tú nos has ministrado. Gracias porque cada palabra que hemos recibido, Señor, la hacemos parte de nuestra realidad, Señor. Oh, gracias. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Padre, porque nos has nutrido con tu Espíritu. Gracias, Dios, porque tú eres, Señor, creaste a Jacob, pero formaste a Israel. Gracias porque somos los higos buenos, Señor, para el bien, Señor. Aleluya. Dele gracias por un minuto más. Estamos terminando. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios.